Buenas tardes. Para mí hoy es un placer enorme, como lo será la semana que viene. Hoy es un placer enorme presentar a Luis Guillermo García Sabuco, con quien me une una gran amistad, un gran compañerismo y una gran complicidad en estos asuntos del patrimonio albacetense. Bueno, ustedes saben que ha sido catedrático en Historia del Arte en el IES Tomás Navarro Tomás. Saben también que ha sido el profesor asociado en la Escuela de Magisterio de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero yo prefiero detenerme un poco en su faceta de albacetense, investigador, preocupado por la ciudad, por la provincia de Albacete, y fue una de esas personas, Aurelio, que está ahí detrás y que hablará la semana que viene, fueron los dos de esas personas, entre las que también me cabe el honor de haber participado, que cuando éramos muy jóvenes empezamos esta andadura de buscar información histórica sobre la provincia de Albacete y de haber cofundado el Instituto de Estudios Albacetenses. De eso hace ya la friolera de casi 45 años. 45 años en los que el conocimiento sobre nuestra provincia y sobre nuestra ciudad se ha incrementado muy considerablemente en muchos aspectos del conocimiento científico, es decir, no solamente el conocimiento de la historia y del arte. Y en ese papel están detrás personas como Aurelio, Alfonso Santamaría, que fue el primer director del instituto, Aurelio, que le siguió, y Luis Guillermo García Sabuco, que también dirigió durante un tiempo esta institución. Bueno, por ahí está también Juan Francisco Fernández, que cuando era presidente de la Diputación, pues siempre mostró decididamente su apoyo al Instituto de Estudios Albacetenses. Yo recuerdo, esta mañana recordaba cómo para editar aquel número 0 de la revista Albacit en el año 75, pues Luis Guillermo y yo nos recorrimos algunas casas comerciales buscando publicidad. Otras personas tenían ya su trabajo, eran ya, pues los demás eran funcionarios y tenían un sueldo todos los meses, pero nosotros no lo teníamos todavía, y nos tocó ese papel. Con el Guillermo podría contar muchas anécdotas cuando hemos trabajado en exposiciones conjuntamente en este museo y hemos ido en la búsqueda de piezas, en la búsqueda de soportes para las piezas, de materiales. De maniquíes. De maniquíes que metíamos en mi coche por ahí. Bueno, es todas unas experiencias muy ricas que resumo en ese interés y en ese amor profundo, permítanme que lo diga así, con esas palabras, hacia nuestra provincia y hacia nuestro patrimonio. Él es un investigador incansable. Permítanme que recuerde algunas pocas de sus muchísimas publicaciones, como aquel libro sobre el estudio sobre la Catedral de San Juan Bautista de Albacete, que puso en solfa el conocimiento de nuestra iglesia mayor, y que años después, bueno, pues ha completado con aquel ciclo de conferencias que hubo en el museo y que él organizó y coordinó.
o libros sobre la Iglesia del Salvador de Chinchilla, o por ejemplo hizo que conociésemos la pequeña capilla de San Pedro de Matilla en los llanos de Albacete. Él ha sido una persona muy conocedora porque le ha interesado mucho de todo lo que ha sido la orfebrería de Albacete, la orfebrería histórica. Ha trabajado en ella, ha investigado, bueno, o la platería, un gran conocedor de nuestra escultura. Aquel libro de Salcillo y la escultura salcillesca, pues es un libro que marcó también un hito en el conocimiento de la escultura barroca en la provincia de Albacete, o aquel otro libro sobre los marfiles, que también nos desveló pues esos pequeños tesoros dispersos por iglesias y por lugares de la provincia. Todo eso a propósito de un Cristo que se exhibe en la sala, lo mismo que el Salcillo. Bueno, se compró, fue una historia, la iba a comprar el Ministerio de Cultura para depositarlo en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y Juan Francisco dijo: no, esa pieza no sale de Albacete, y embarcó a la Diputación y la compró la Diputación. También las gracias a ti. Guillermo ha trabajado sobre el patrimonio general, sobre la heráldica, sobre documentos miniados, etcétera, y con el Museo de Albacete ha hecho muchas exposiciones. Aquella que fue pionera en época del que fue mi antecesor, de Samuel de los Santos, de Albacete 600 años, luego fue Albacete en su historia, luego Albacete Feria, también la que dedicamos a Guillermo García Saúco, a su tío, la exposición de marfiles, las exposiciones que él ha comisariado, como la de los Caminos de la Luz en el antiguo ayuntamiento o en diversos lugares de la provincia de Albacete, o aquella de Tierra de Encrucijada en Madrid, que fue también un hito, fue la presentación del patrimonio de Albacete en la capital de España. Y finalmente, podría estar hablando muchísimo de él, pero mejor que todos ustedes lo oigan. Y finalmente quiero resaltar también su generosidad para con el museo. Él es un amigo entrañable del museo, es una persona muy asidua. Blanca, que sabe, la directora, que está ahí sentada y callada, lo sabe perfectamente. Y bueno, pues gracias a él se enriqueció con algunas de las obras de su tío, de Guillermo García Saúco, y se ha enriquecido también con piezas de etnografía, que siempre ha sido, bueno, pues un poco la pata coja del museo. Él, bueno, durante muchos años también fue miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio, pues representando a la enseñanza, luego representando al Instituto de Estudios Albacetenses, y ha sido una persona que por su mediación pues ha habido muchas iniciativas urbanas en torno a la recuperación también del patrimonio perdido, o del patrimonio que afortunadamente todavía no se ha perdido. Así que yo acabo, Luis Guillermo, en nombre de Blanca me toca darte la bienvenida esta tarde y una vez más al Museo de Albacete, también en nombre de la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, de la que tú eres miembro, y, bueno, y nada más. Una suerte tenerte aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rubí. Unas palabras que te has pasado 7 pueblos, no. Que no surgen de la objetividad, sino de la abundancia de su corazón. Sinceramente, sí, se han hecho cosas en esta provincia, una provincia que estaba un poco abandonada, y hemos hecho cosas en favor del patrimonio histórico, artístico, cultural, que es importante. Y ya digo, hoy Rubí se ha pasado porque, ya digo, que no ha sido objetiva, sino que ha sido producto de la abundancia de su corazón. Hoy nos vamos a acercar a ver un aspecto del patrimonio artístico provincial de un periodo histórico que es fundamental.
un periodo histórico artístico que es fundamental, que es el Renacimiento. El Renacimiento, todo el mundo lo sabe, es el gran momento cultural que nace en el siglo XV en Italia, luego se extiende después ya al XVI, sobre todo en España es en el siglo XVI, y en España tienen magníficos ejemplos, y en la provincia de Albacete también. Recientemente, como todos saben, pues se produjo el hallazgo maravilloso y excepcional. A mí se me saltaron las lágrimas, de verdad, físicamente, cuando vi lo que estaba apareciendo en las tablas del retablo de Alcaraz. Esa anunciación que ahora después veremos de Juan de Borgoña me impactó. En Albacete no estábamos acostumbrados a unas obras de esa categoría. Cuando yo vi lo que venía, me sorprendió. ¿Y por qué sabíamos que era de Juan de Borgoña? Pues ni más ni menos porque Aurelio Pretel, en el año 1999, en uno de sus extraordinarios libros, que a veces son un poco farragosos, y él lo sabe, pues metía una noticia. Juan de Borgoña estaba trabajando entre me parece que el año 1502, 1507, 1509, para el retablo de la iglesia de la Trinidad de Alcaraz. Juan de Borgoña, un pintor que es de los pioneros del Renacimiento en España, un pintor que todavía es deudor de la tradición gótica, y entonces, bueno, pues había trabajado en Alcaraz, pero en Alcaraz no se veía para nada de Juan de Borgoña. Lamentablemente, muchas cosas en nuestra provincia no están, porque la ignorancia, el vandalismo, la incultura han hecho que desaparecieran muchas de esas cosas. Y el poco aprecio que a veces se ha tenido a nuestro patrimonio ha hecho que muchas cosas desaparecieran. Afortunadamente Alcaraz tenía muchísimo, y afortunadamente, pues, aunque vino la guerra de la independencia, aunque vino la desamortización y vino la guerra civil, que son los tres momentos duros del patrimonio, sobre todo religioso, que es en buena medida el gran patrimonio que tenemos en España, pues afortunadamente Alcaraz supo salvar muchas cosas. Pero en Alcaraz, por allí no se veía para nada esas pinturas de Juan de Borgoña. Bueno, una noticia más que estaba ahí, pero afortunadamente, pues con buen criterio, hace unos años un cura de Alcaraz, el párroco, decidió que había que restaurar aquel retablo. Yo me enteré que lo iban a restaurar. Los restauradores eran unos que tienen una empresa de restauración, Ars Lietor, de Lietor. Yo tengo amistad con ellos. Y se me pasó por la cabeza, le dije a José, oye, hazme unas catas en algunas de las tablas, ya que vais a restaurar ese retablo, en algunas de las 8 tablas que están en ese retablo. Hizo unas catas de poco más de 1 centímetro. ¿Y cuál es la sorpresa? Que me la mandó, yo soy analfabeto informático, pero que me manda lo que salía. Salían unos fondos dorados de pan de oro, una cabecita de algo, un ángel, unas cosas mínimas. Ahí está Juan de Borgoña. Pero claro, lo que siempre ocurre, no hay dinero. Hay a veces dinero para estupideces, pero para el patrimonio artístico no lo hay. Y en aquella ocasión pues no había dinero y la restauración no se pudo llevar a efecto. Sin embargo, recientemente, con motivo de los festejos estos que están organizando en Alcaraz, del 8º centenario de la aparición de la Virgen de Cortes y no sé cuántas cosas más, pues el actual cura, con buen criterio, se le ocurrió que había que restaurar el retablo. Un retablo que es complejísimo. Ahora verán alguna fotografía, porque era un retablo, un desastre, una amalgama de cosas, de santos de un tipo, de repintes, fatal. Pues se iba a restaurar. Y me entero por la prensa que lo restauraba, no los que habían hecho en aquel momento, sino una empresa que se llama El Parteluz, en la calle de Marqués de Villores, que curiosamente está enfrente de mi casa. Entonces, cuando yo me entero que va a restaurarse eso, y sabía lo que había, lo primero que hice fue coger y mandarle un WhatsApp a
al delegado diocesano de Patrimonio, a Luis Enrique Martínez Galera, y el mismo WhatsApp al restaurador, e incluso me crucé, me fui al restaurador y dije, ¿va a salir esto? ¿Qué cosas dices? ¿Va a salir esto? Efectivamente, empezó a raspar y a ver, y empezaron a salir una cosa espectacular, espectacular. Un espectáculo digno del Museo del Louvre. No digo del Prado, que es el mejor de España, el mejor del mundo, sino del Louvre, que parece que aquello es otra cosa. Que era una maravilla lo que estaba saliendo. Ya digo, se me saltaban las lágrimas de ver lo que estaba viendo, lo que estaba saliendo allí. A algunas personas se lo dije, a Godofredo, mi amigo mío, y también vine aquí al museo y le dije a Rubí, ¿está saliendo esto? ¿Qué estás diciendo? Digo, sí. Entonces, pero dicen que guardemos silencio. Como la obra cobraba una cierta envergadura, pues entonces acudieron a la Junta para ver si sufragaba los gastos de la restauración. Cuando vieron lo que había, en Toledo, que son muy listos y tienen tradición en defensa de patrimonio, rápidamente lo patrimonializaron. Vinieron, lo vieron, asumimos los gastos, se asume la restauración. Empiezan a salir, una cosa, un espectáculo que les recomiendo que vayan a Alcaraz a verlo, así. Yo me caciqueé para que aquellos cuadros se expusieran aquí en el Museo de Albacete, pero Toledo es mucho Toledo, y dijo, no, en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Y allí se hizo una gran exposición con el nombre de Juan de Borgoña oculto, donde no solamente estaban las tablas, las 8 grandes tablas, estamos hablando de 8 tablas de 2 metros de alto por, no sé, casi 1,5 metros de anchura, una cosa así. Y cada tabla de más de 100 kilos, o sea, que una cosa de peso. De hecho, para sacarla se necesitaba una grúa y un andamio y una historia. De hecho, incluso el restaurador me dijo, oye, estoy restaurando esto, ¿quieres verla? Digo, sí. ¿Te tienes que subir al andamio? Digo, no me importa. ¿Te tienes que poner un arnés? Digo, sí, me pongo un arnés para no matarme. Y efectivamente subí en diciembre y vi lo que se estaba allí haciendo. Un espectáculo emocionante. Para las personas que estamos implicadas en estas cosas, nos sobrecogió. Y las cosas siguió adelante, todo se guardaba en silencio, y luego, pues como ya en Toledo lo sabían, el presidente Paje, en Pastrana, en un acto, dijo, en un pueblecito de Albacete, Alcaraz, están apareciendo unas pinturas de Juan de Borgoña. Y eso salió en la tribuna en una columna pequeñita. Esto, están en una columnita en un periódico tan, no digo que sea malo, pero un periódico de provincias. Y esa poca importancia, eso no puede ser. Entonces yo me puse en contacto con un periodista de patrimonio del País. El País, junto con el ABC, pues son los 2 grandes periódicos que difunden realmente la calidad de las cosas. Ese periodista, que era precisamente de Villapalacios, vino exprofeso, vio lo que estaba haciéndose, no le dejaron hacer fotos, pero sí me llamaba, oye, si me dejan una foto, lo ponemos en portada en El País. Eso es una cosa importante, pero no le dejaron. Luego sí salió una página entera en El Interior. Lo cierto es que poco a poco aquello fue tomando envergadura y hoy, afortunadamente, la provincia de Albacete puede presumir de tener 8 extraordinarias pinturas de Juan de Borgoña documentadas de una calidad de primer orden. ¿Y por qué es Juan de Borgoña? ¿Qué importancia tiene? Pues hasta entonces, hasta finales del siglo XV, principios del XVI, pues la tradición de por aquí era básicamente gótica. Aquí se trabajaba en gótico. Estamos en la época de los Reyes Católicos, estamos en la época del Cardenal Cisneros, pero poco a poco el itálico modo, que es la palabra que se utilizaba mucho, por ejemplo, en literatura, se iba imponiendo. Entonces, Juan de Borgoña es un pintor que trabaja
que trabaja en Toledo, al servicio del cardenal Cisneros, al servicio de Isabel la Católica. De hecho, para el cardenal Cisneros pintó, lo vimos hace unos días, en la sala capitular de la catedral de aquel sitio, pintó para la capilla mozárabe de aquella catedral la toma de Orán por parte del cardenal Cisneros, unas pinturas espectaculares, y con eso casi podemos decir que se inicia en España, con ese tipo de obras se inicia en España el Renacimiento, no en Albacete, sino en España, con pintores de esa envergadura. Luego, paralelamente, pues Castilla, Albacete pertenece a la zona castellana, pues, digamos, tuvo una inclinación más hacia lo flamenco y borgoñón, mientras que la corona de Aragón miraba más a Italia. Y entonces, lo que ocurre con Juan de Borgoña es que en él convergen las dos influencias, lo flamenco-borgoñón por una parte y lo italiano por otra, y como veremos ahora en alguna de las obras. Entonces, esto nos lleva a pensar la importancia que tiene este periodo artístico en nuestra tierra. Entonces, se nos plantea ¿cómo es el Renacimiento en esta provincia nuestra? ¿Cómo es el Renacimiento artístico en lo que hoy es la provincia de Albacete? ¿Qué influencias tiene? Podemos decir que los inicios estarían ahí. A principios del siglo XVI, aquí, pues podemos ver ahí esos inicios. Pero ese Renacimiento se prolonga a lo largo de todo el siglo, hasta finales del siglo XVI, cuando el manierismo ha puesto en crisis el Renacimiento y poco a poco, ya en los últimos años del reinado de Felipe II, Felipe II muere en 1598 y ya en los primeros años del XVII, pues ese movimiento va a dar paso a la gran etapa artística posterior, que es el barroco. ¿Cómo es ese Renacimiento en nuestra tierra? ¿Qué circunstancias tiene? Entonces, eso es lo que voy a intentar, estoy enrollando demasiado, pero eso es lo que vamos a intentar de ver en estas imágenes, sobre todo, que vamos a repasar. Vamos a repasar y cuáles son sus circunstancias. La provincia de Albacete es una provincia muy peculiar. Yo soy albaceteño, me enorgullece ser albaceteño, aunque lamento a veces ser albaceteño. Digo que lamento porque yo, que soy de Historia del Arte, cuando a veces me pongo en relación con amigos de estudiosos del arte y vienen a Albacete, dice, enséñanos algo de Albacete. Dije, por favor, ¿qué les enseño? Albacete, desafortunadamente, no tiene el gran patrimonio artístico que pueden tener otras capitales españolas. No la tiene. Y esa es la realidad. Albacete es muy feo. Y lo digo. Y me molesta decirlo y soy de Albacete, nacido en la calle Mayor, o sea, no de Albacete. Entonces, tenemos poco que ofrecer. Entonces, pero en eso que tenemos que ofrecer, ¿qué es lo que hay en nuestra provincia? De ese periodo que es el Renacimiento. La verdad es que en ese periodo del Renacimiento tenemos una de las águilas, utilizando un término ya clásico de la bibliografía española, que es la figura de Andrés de Vandelvira, un alcaraceño ilustre, importantísimo, que irradia su trayectoria arquitectónica, no solamente a buena parte de la provincia de Albacete, sino sobre todo a buena parte de la provincia de Jaén, incluida la capital. Entonces, eso en arquitectura, pero también hay otras cosas. También hay otras cosas, es en arquitectura, es en pintura, es en escultura, es en artes decorativas industriales, y hay cosas que es la que vamos a intentar recorrer aquí en esta tarde de ese Renacimiento, ese siglo XVI, en esos diversos aspectos. Bueno, ¿y cuál es el panorama exactamente que hay en la provincia de Albacete y por qué? Como decía antes, la provincia de Albacete nació de una manera un tanto extraña, bueno, nacieron como todas las provincias españolas, merced al decreto de 1833 de Francisco Javier de Burgos, un decreto liberal que crea las actuales provincias españolas, que son prácticamente las mismas que hay actualmente, y que hoy ya tienen una personalidad propia. Para la creación de la provincia de Albacete se recogieron territorios
que en buena medida procedían del antiguo reino de Murcia y dependientes básicamente del obispado de Cartagena. Y hay que incidir en la relación con los obispados porque básicamente el patrimonio artístico religioso tiene relación lógicamente con las cabezas de los obispados. Entonces, buena parte del patrimonio artístico de la provincia de Albacete, que dependió de la diócesis de Cartagena, de Murcia, pues es deudora del patrimonio o del arte murciano, que durante siglos se desarrolló en esa diócesis. Hay que pensar que la diócesis de Albacete se creó en el año 1949, o sea, ayer. Y entonces buena parte de la provincia estaba vinculada a Murcia y a la diócesis de Cartagena, y su patrimonio artístico es muy murciano. Luego, otra parte de la provincia es lo que había sido el Reino de Toledo y sobre todo la provincia de La Mancha y el Arzobispado de Toledo. Me parece que, a ver si esto, aquí tenemos un mapa de la provincia. Entonces, yo no sé manejar esto mucho, pero bueno. Toda esta zona, con Albacete incluido, eso fue de la diócesis de Cartagena. Con Albacete, La Gineta, la última, Chinchilla, Almansa, Ellín, toda esa zona fue de la diócesis de Cartagena. Pero toda esta otra, desde Villarrobledo, ahí, hasta Alcaraz incluido, fue de la diócesis de Toledo. Entonces, todo el arte que encontramos en esa zona mira a Toledo. Todo el arte que mira a la otra zona mira a Murcia. Luego también, por otra parte, hay otra zona, que es la zona esta del norte, que es lo que hoy llaman la Manchuela, sobre todo la zona de Tarazona, la Roda. Esa zona miraba a Cuenca. Entonces, Cuenca también fue un obispo importante, e incluso si nosotros vamos a la iglesia, visitamos la iglesia de Madrigueras, la iglesia de Madrigueras la recomiendo que se visite porque es muy bonita. Está un poco destartalada, pero es muy hermosa. Y es totalmente conquense. Entonces, esa zona norte perteneció a la diócesis de Cuenca. Luego hay una cosa también muy curiosa, que es la zona de Caudete. Eso perteneció a la diócesis de Orihuela. Orihuela realmente pues, tuvo un vínculo con Murcia muy fuerte, por tanto lo caudetano es muy murciano. Pero también tiene otro hecho. Caudete era una isla dentro del Reino de Valencia. Y entonces en Caudete hay obras artísticas valencianas. De hecho hay muchas locuciones en el lenguaje caudetano enteramente valenciana. Incluso yo creo que hay documentos escritos en valenciano en Caudete. Entonces ahí hay cosas. Y luego también incluso en esta zona de aquí del sur, la zona de Yeste, eso perteneció a la Orden de Santiago. Entonces la Orden de Santiago lo que ocurre es que estaba, aunque tenía su jurisdicción propia, tenía en esa zona Socobos, Yeste, Eliétor, toda esa zona también tenía una vinculación muy fuerte con Murcia. Entonces todo el arte que vemos ahí es básicamente murciano. Curiosamente hay en algunos sitios, como en Alcaraz, donde hay cosas murcianas, hay cosas de Roque López, cosas salcillescas, hay cosas toledanas, porque están ahí, se juntan ahí. Y entonces el patrimonio artístico que encontramos ahí es heredero de esas circunstancias históricas de ese momento, de lo murciano cartagenero, de lo conquense, de lo toledano. Entonces, Alcaraz, en el siglo XVI, aunque ya tenía su decadencia, Alcaraz en el siglo XVI es un gran momento y ahí está como ejemplo perfecto de lo que es el esplendor de Alcaraz, la Plaza Mayor de Alcaraz, que es sin duda para mí la plaza más bonita de España, y no es localismo y no soy de Alcaraz, pero la Plaza Mayor de Alcaraz es una cosa seria de verdad. Hombre, no es que la de Salamanca, mira, la Salamanca es muy grande y es barroca, pero una armonía como la Plaza Mayor de Alcaraz, pocas. Bueno, pues Alcaraz
es una población que afortunadamente ha tenido y tiene un buen patrimonio artístico, a veces muy maltratado, pero está ahí. Entonces Alcaraz tuvo un vínculo muy fuerte con Toledo. Entonces, ese vínculo, el arcedianato de Alcaraz, el arcediano de Alcaraz es una dignidad eclesiástica de la Catedral de Toledo, archidiácono, y entonces el arcedianato de Alcaraz era un peso fuerte dentro de la diócesis de Toledo, y a la hora de encargar obras de envergadura, pues se mira a Toledo. Entonces, por eso en su momento, pues se construye o se pintan esas obras por un artífice toledano, o mejor dicho, un artífice que vivía en Toledo, pero que se traslada a Alcaraz a realizar su obra. No solamente eso, sino estamos hablando de pintura y de escultura, porque es que también el retablo de Alcaraz tiene una serie de esculturas que también se han recuperado, son muy góticas, muy flamencas todavía, que tienen un vínculo absoluto, esas no están documentadas, pero tienen un vínculo absoluto, y yo me lo he inventado, que con Copín de Holanda, que es el artífice del gran retablo mayor de la Catedral de Toledo. Tampoco estamos hablando de una cosa menor, ¿eh? Entonces, las esculturas del retablo de la Catedral, de la Iglesia de la Trinidad de Alcaraz, yo las ascribo a Copín de Holanda. Además, después de la restauración han quedado espectaculares. Bueno, entonces, ese momento de los primeros del siglo XVI es el inicio en nuestra tierra de un renacimiento que va a durar durante la época de la reina doña Juana, de la época de Carlos V, Carlos V es reina de doña Juana, la época de Felipe II, todo el siglo XVI hasta el final del siglo. Entonces, esa es la época del Renacimiento. Y el final del siglo es el manierismo, como antes decía, que entra en crisis el propio Renacimiento, donde también, curiosamente, en nuestra provincia, incluso en nuestra capital, hay obras manieristas espectaculares. Entonces, si el principio del arte del siglo XVI estaría en Alcaraz, el final podríamos situarlo en la propia ciudad de Albacete, y eso que tenemos poco. O incluso ya puntualmente en una obra arquitectónica de primer orden, que es un edificio de Almansa, el antiguo Palacio de los Condes de Cirat, que es el actual Ayuntamiento de Almansa. Ese sería el final. Bueno, entonces vamos a hacer ese repaso, hacer ese repaso por ese movimiento artístico provincial del siglo XVI. Decíamos que a principios del siglo XVI hay una deuda muy fuerte con el gótico. A principios del siglo XVI también pasa una cosa que nos afecta. Como en 1492 se ha producido el fin del reino granadino, los moros de Granada han sido sometidos, se produce una cierta estabilidad. Hay que pensar a veces que a veces se producían cabalgadas de moros granadinos que se metían por la zona de Nerpio, por la zona por la zona más suroccidental de la provincia, llegaban cabalgadas de moros granadinos que cogían a gente, se la llevaban, luego pedían rescate. Del mismo modo, cuando algún ayuntamiento de esa zona pues apresaba a algún moro, le cortaban la cabeza, vamos a ser así de brutos, pero que eran así, los ayuntamientos pagaban una cantidad por la cabeza del moro rescatado. Creo que sacó Aurelio por ahí, creo que sacó algún documento de algún pueblo donde ocurre una cosa parecida. Pero una vez que desaparece ese reino de Granada, hay estabilidad, hay tranquilidad. Luego, por otra parte, económicamente, los primeros años del siglo XVI fueron prósperos. Es decir, frente a las calamidades terribles que se planteaban en la España del momento, al principio del siglo XVI hay un equilibrio, una estabilidad. Incluso, como consecuencia de ello, un aumento de población. Si hay un aumento de población, las iglesias son pequeñas. Las primeras iglesias que se debieron construir por aquí debían ser unas iglesias mudéjares, horrorosas, pequeñísimas, de madera, de tapial y poco más. Pero claro, llega este momento y hay estabilidad, hay un poco de dinero
Y eso que me habían apagado esto, ¿eh? Me lo habías apagado, ¿eh? Me lo habías apagado, ¿eh? Bueno, digo que se produce una necesidad de construir nuevos templos en poblaciones que crecían. Entonces, en función de la población que había en esos sitios, se construyen los templos. Aquí tenemos una fotografía de la iglesia de San Martín de la Gineta. Recomiendo que visiten la iglesia de la Gineta. Es preciosísima. Yo la veo preciosa. Por ahí hay algún jinetero. Y la veo elegantísima. Los pueblos que tenían como unos 1000 habitantes construyen iglesias de una sola nave, un tipo de iglesia que Kubler le llama criptocolaterales, no iglesias de salón como en una conferencia anterior dijo alguna persona aquí. No. Son iglesias de una sola nave donde prácticamente cabe todo el pueblo, las 1000 personas del pueblo, para hacer la parroquia. Una iglesia de nave única, que es el tipo de templo que se construye fundamentalmente en época de los Reyes Católicos. Pensemos que San Juan de los Reyes, Santo Tomás de Ávila o la propia Capilla Real de Granada son templos de nave única, estrecha o no estrecha, la suficientemente anchura para todos, cubiertas de bóvedas de crucería, con sus contrafuertes exteriores todavía muy góticas. Pensemos también que en la recién descubierta América, las primeras misiones americanas, tanto en México como en Perú, se construyen iglesias de ese mismo tipo, iglesias de nave única cubiertas de crucería. Pues bien, esos templos son para esos pueblos pequeños, digamos pequeños de 1000 habitantes. Y aquí tenemos el ejemplo precioso y perfecto de la iglesia de la Gineta, una iglesia que, como ven, pues se cubre de bóveda de crucería, que tiene elementos muy propios del gótico final, como son las columnas entorchadas o helicoidales, que vemos ahí, incluso ahí y ahí, perfectamente, una cosa elegantísima, y esas iglesias se construyen con facilidad, no plantean problemas de arbotantes ni problemas de otro tipo. Son iglesias sencillas, con bóveda de crucería gótica, aunque estemos en el 16. A veces ya los arcos apuntados dan paso a arcos de medio punto, pero bueno, y ahí vemos ese templo que vamos a ver. Aquí vemos la planta, por ejemplo, de la iglesia de Jorquera, que es una iglesia de ese mismo tipo. Una iglesia de nave única, lo que aparece en los laterales son capillas laterales que no tienen nada que ver, pero la nave única con la cabecera poligonal y bóvedas de crucería. Eso es para las poblaciones de 1000 habitantes. Sin embargo, había pueblos más grandes que necesitaban más espacio, pueblos de 4000 habitantes. Albacete era un pueblo que debía tener en esos primeros años del siglo XVI unos 1000 vecinos, es decir, unos 4500 habitantes aproximadamente. Y entonces ahí se plantea una iglesia más grande, pero que sea fácil de construir, que no tenga problemas. Bueno, esta es precisamente la iglesia de Jorquera que veíamos antes, donde aquí también se da un detalle muy curioso, y es que si se fijan, como las iglesias empiezan a construirse siempre desde la cabecera hacia los pies, es decir, desde la capilla mayor hacia el lado contrario, pues entonces lo primero que se construye todavía es gótico, pero conforme avanza en el tiempo, lo gótico va dando paso al Renacimiento, y ahí vemos perfectamente cómo estos pilares adosados son góticos, pero ya los siguientes de aquí tienen unas columnas jónicas, son renacentistas. Es decir, cómo se pasa de un sitio a otro. Eso ocurre, ya decía, en las iglesias de una nave, pero en los pueblos más grandes, Albacete, Villarrobledo, 4000 habitantes, con una iglesia de una sola nave no caben. Hay que hacer algo espectacular, de 3 naves, pero barato. Digo barato en el sentido de que no hay que meter la nave central más alta, las naves laterales más bajas, con lo consiguiente
problema de arbotantes, una zona compleja de construir, una forma compleja de construir. Sin embargo, si construimos la iglesia de 3 naves a la misma altura y con contrafuertes exteriores, el edificio tiene estabilidad y además el espacio es mucho más grande. Y así surge un tipo de templo que es lo que llamamos iglesia de salón o Hallenkirchen. Son esta que vemos aquí de Villarrobledo, bellísima, que es la iglesia de San Blas de Villarrobledo, que comienza todavía muy gótica en los primeros años del 16. Ahí vemos, pues, vemos unas bóvedas góticas, unos pilares góticos enteramente, totalmente góticos, pero el tiempo avanza. Y como el tiempo avanza, aquí vemos esa misma iglesia, pero ya en los tramos siguientes. Los tramos siguientes, si nos fijamos, ahí este pilar y este pilar ya no es gótico, es renacentista. Y las bóvedas ya aquí ya empezaba a flaquear el dinero. Y entonces aquí la bóveda es una bóveda de arista que yo creo que en un principio iban a ser góticas también, pero se quedaron en nada. Nos fijamos aquí, esto es enteramente gótico, esto es un pilar de esa iglesia de San Blas. Y hay que meterse en la cabeza un poco esta imagen por una razón, porque San Juan Bautista de Albacete se comienza a construir, parece ser en el año 1515. Es decir, se empezó a hacer como la de San Blas. Y los pilares que había eran como estos. Los pilares que se diseñan eran góticos, como estos. Lo que pasa es que a la iglesia de Albacete le salieron problemas por todas partes, los pilares eran de piedra muy mala, las bóvedas pesaban mucho y la catástrofe llegó. La catástrofe llegaba y había que entibar las bóvedas, había que sujetar las bóvedas para que no se cayeran y sustituir esos pilares por otros más sólidos, que fue lo que se hizo aquí, sustituir unos pilares góticos como estos por unos nuevos al modo renacentista, que son las columnas que actualmente tienen nuestra catedral, que yo siempre digo que son las más bonitas del Renacimiento español, y no lo digo por localismo. Aquí vemos esos segundos pilares de Villarrobledo, enteramente clásicos. Ese tipo de iglesias se dio en muchos sitios de La Mancha. Esta es la Roda, la foto esta es un poco mala, pero es la Roda. Y la Roda le pasa lo mismo, una iglesia grande, de 3 naves, cubiertas a la misma altura, donde también tiene elementos góticos en los laterales y luego ya elementos renacentistas. Aquí tenemos a San Juan de Albacete, donde si nos fijamos, esos pilares que vemos, esos pilares adosados, ese pilar adosado de ahí o ese otro de ahí, es enteramente gótico, lo mismo que ese o este que vemos aquí. Pero ya las columnas son renacentistas porque las sustituyeron por el problema que se planteó. Además se hundió todo e incluso se fijan, hay aquí un pequeño detalle que con motivo de la restauración que se hizo hace unos años salió a la luz, y es que si se fijan ahí donde señalo, para abajo la piedra es de una manera, pero de aquí para arriba la piedra es de otra. Eso mismo se ve ahí, que la piedra de para abajo es blanca y la piedra para arriba es gris. ¿Por qué? Porque se hundió y lo que hicieron fue continuarlo, volverlo a hacer, pero ya con piedra buena. Y entonces eso ha pasado desapercibido, pero se ve perfectamente desde que restauraron esta zona, se ve perfectamente ese cambio. Y aquí vemos una iglesia típicamente, una Hallenkirchen, hermosísima. La pena es que se quedó corta. La pena es que este templo, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, pues tiene 4 columnas, tenía que tener 6, como vemos en algún plano. Esta es la sección de ese plano, de esa iglesia, un dibujito que hice yo hace ya muchísimos años, en el 75 creo que fue, aparecía ahí. Bueno, entonces ahí se ven las tres naves a la misma altura. Claro, es muy fácil, porque además tiene contrafuertes que llegan hasta aquí, un contrafuerte por ahí,
con lo cual no hace falta poner arbotantes, se sostiene el edificio, aunque luego tuvo sus problemas, pero se sostiene con facilidad, no hay problemas constructivos. Este es el plano de 1597, que cuando se quedó la obra a medio, Pedro de Monte, el maestre mayor de la diócesis de Cartagena, pues hace para decir cómo tenía que continuar el templo. Entonces, dice ahí una frase: hasta aquí está hecho este año de 1597. Hoy actualmente está construido hasta aquí, porque aquí ya después se construyó la torre y todas esas cosas, pero faltan esas dos columnas. De haber tenido las tres, el espectáculo hubiera sido extraordinario. La verdad es que meterse en una obra de esa envergadura en ese momento requería mucho dinero y mucho esfuerzo. Claro, empezaron con muchos bríos, pero cuando a mediados del siglo XVI la crisis económica empieza a incidir, y cuando la pobreza llega a los sitios más pobres, llega antes. Cuando es una zona pobre, el pobre lo sufre más que el que es medianamente pobre. Y como aquí éramos pobres, pues aquí se quedó a medio. Aquí se quedó a medio y no se continuó. De hecho, pues este edificio estuvo hasta el siglo XX, ayer, todavía conservaba aquí los restos de la vieja iglesia medieval. Porque claro, lo que se hacía era ir construyendo y a la vez ir demoliendo la iglesia vieja. Aquí hubo una iglesia mudéjar, de poca envergadura, de tapial, de ladrillo, pobre, pero era esa. Y conforme se iba construyendo desde la cabecera hacia los pies, se iba demoliendo lo viejo. Cuando se quedó la obra, como dice aquí, hasta aquí está hecho este de 1597, cuando se quedó, todavía aquí quedaban restos de la vieja iglesia mudéjar. Hay fotografías de aquella vieja iglesia mudéjar, que naturalmente cuando en los años 20 del siglo XX decidieron levantar la actual fachada que tiene, pues no hubo más remedio que hundir lo que quedaba. Esta sería la reconstrucción hipotética de cómo habría de ser la fachada original de la iglesia de San Juan. Un dibujo que surge como esta portadita, esta portada principal, entre contrafuertes, sería la que vemos ahí. Esto no se iba a hacer nunca. Esto es una reconstrucción hipotética que hice yo hace tiempo y ahí está, en el papel. Por supuesto no en la realidad. Pero entrándonos ya, eso es por una parte cómo se inicia la arquitectura eclesiástica en la zona. Pero ¿dónde está el manifiesto verdaderamente renacentista? El manifiesto renacentista en nuestra provincia está en esta extraordinaria portada. Esta extraordinaria portada es la puerta de la aduana o de la Lorí de Alcaraz. Una portada que es extraordinaria. O sea, me faltan palabras a veces para decir la importancia que tiene. Aurelio Pretel, que documenta tantas cosas, documentó la presencia de Andrés de Vandelvira en una de sus primeras obras en esta portada. Y esta portada, por otra parte, tiene un sentido simbólico, porque hay que tener en cuenta que el arte no es crear aquí un adornito y aquí. El arte tiene un mensaje y la arquitectura tiene un mensaje que a veces hoy, que vivimos en el siglo XXI, pues nos es difícil comprender, pero que en el siglo XVI sabían lo que estaban haciendo. Lo mismo que en el siglo XII, en el románico, sabían lo que estaban haciendo, y por mucho que nos esforcemos hoy, nosotros no somos del siglo XII y no sabemos lo que hay. Lo mismo que si uno del siglo XII lo traemos a nuestra época y lo llevamos a una carretera y ve una señal de tráfico y dice, ¿esto qué es? Pues aquí hay un lenguaje, hay un significado. Entonces, este significado es un homenaje a Carlos V e Isabel de Portugal. Bajo mi punto de vista, esto es, al modo romano, un arco de triunfo
en homenaje al emperador Carlos V, a Carlos V y a su esposa Isabel de Portugal. Isabel de Portugal, cuando Carlos V se casa con Isabel de Portugal en Sevilla, pues le regaló para su mantenimiento el señorío de 2 ciudades y 3 o 4 villas. Las 2 ciudades eran Alcaraz y Soria. Y las villas, una de las villas fue San Clemente y otra de las villas fue Albacete. El señorío de eso. Entonces las rentas que producían esas poblaciones iban al mantenimiento de la casa de Isabel de Portugal. Isabel de Portugal fue una mujer abnegada, bellísima e inteligente, y Carlos la respetó siempre muchísimo. Como Carlos además andaba por Europa, por todas partes, la que realmente gobernaba era Isabel desde el Palacio de Fuensalida actualmente. Entonces, esa portada es un arco de triunfo en honor a Carlos V e Isabel de Portugal. ¿Y por qué lo decimos? Pues por una razón. Aquí, en la enjuta de este arco, hay un personaje que es el retrato de Carlos V. Y además tiene una inscripción que pone París. Y en el lado contrario, ahí, en la otra enjuta, hay una figura femenina que es Isabel de Portugal. Y ahí pone Helena, París y Helena. 2 personajes de la antigüedad clásica que la verdad es que no favorecieron mucho la paz, todo lo contrario, fueron la causa de la guerra de Troya. Pero desde el mito del Renacimiento es una forma de engrandecer y enaltecer a los personajes de la antigüedad con respecto a los personajes de esa época. Y luego, por supuesto, todo coronado por el gran escudo imperial, el escudo de Carlos V. Naturalmente, Alcaraz era una ciudad de realengo, y como tal ciudad de realengo tiene que tener las armas reales, las armas imperiales. Ahí está el escudo de Carlos V, con su águila bicéfala, un modelo que toman los emperadores de los alemanes, que lo tomaron de los bizantinos, el águila de 2 cabezas. Los emperadores alemanes, previamente los Hohenstaufen, habían tomado ya el águila como símbolo del imperio alemán. Hoy incluso Alemania, su símbolo es un águila, pero el emperador tenía por símbolo el águila de 2 cabezas, el águila imperial. Y ahí aparece ese águila imperial con 2 elementos que casi pasan desapercibidos, que es esa columna y esa otra columna, que son las columnas de Hércules, porque Carlos V es el nuevo Hércules que civiliza al otro lado del océano, civiliza América. Entonces, las columnas de Hércules es el emblema personal de Carlos V. Y, por supuesto, rodeado del más importante de las condecoraciones de la época, el Toisón de Oro. Carlos V Caballé es el gran maestre de la Orden del Toisón de Oro, y ese Toisón de Oro es el que aparece ahí en las armas que, curiosamente, en el primer cuartel y en el cuarto se repiten. Son las armas, digamos, las armas propias españolas, mientras que en el segundo y en el tercero son las armas de los Augsburgo. Ahí está, luego veremos en algún otro. Ahí está, por una parte, Castilla y León, naturalmente. Además, curiosamente, aquí aparece Navarra, que frecuentemente el escudo de Navarra normalmente no siempre se queda un poco aparte, pero aquí sí aparece Navarra. La foto que tengo no es lo suficientemente buena. Entonces, aquí y aquí. Y mientras que aquí y aquí lo que aparece son el archiduque de Austria, duque de Borgoña, conde de Flandes y del Tirol. Entonces, esos son los cuarteles y además alternados. Eso ya es una cosa que proviene desde el siglo XIII, de colocarlos así. Ya Fernando III colocó Castilla y León, León y Castilla. Es decir, tanto importa uno como otro, como luego hicieron los reyes católicos. Tanto monta tanto, da igual uno que otro. Entonces, para no dar preponderancia o unos a otros, se repiten aquí y aquí, aquí y aquí. Y así es como aparece en esa pieza, y por supuesto, por debajo, el escudo de Alcaraz.
el escudo de Alcaraz, del cual hablaremos también en otro momento. Aquí tenemos, y es lo que nos lleva a hablar de la que sin duda es una de las joyas fundamentales del Renacimiento español. Hay un texto, a ver si lo tengo yo por aquí, hay un texto que fue de Jesús Carrascosa. Jesús Carrascosa fue un historiador y un investigador alcaraceño que hace 100 años vivía en Alcaraz y escribió un pequeño artículo sobre las torres de la ciudad de Alcaraz. Y dice exactamente: qué gentil, qué gallarda, qué graciosa, qué bella esa magnífica torre del reloj, verdadera joya renacentista del arte español del siglo XVI. Mira con lupa, lector, esas fotografías de Román. Román era un fotógrafo y pintor nacido en Alcaraz, Belda, Manolo Eras, para percibir mejor los pormenores artísticos del frente de esa torre. Verás con qué exquisito buen gusto están distribuidos los exornos, con qué inspiración trazados los escultóricos detalles, con qué discreta parcialidad repartidas la sencillez y la decoración, qué primorosa en las partes, qué elegante en su conjunto. Ese es el texto que le dedica Carrascosa a la Torre del Tardón. La Torre del Tardón no es solamente la arquitectura, es su lenguaje, es su comunicación. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ver, ahí la vemos, junto con la de la Trinidad, el simbolismo que representa. La Torre del Tardón es la torre municipal, al lado de la Trinidad, que es la de la parroquia, pero la que nos importa aquí es la del Tardón. ¿Por qué se llama Tardón? Parece ser que en la parte de arriba, es decir, ahí, debió haber un autómata. Es muy frecuente en el siglo XVI, e incluso antes, XV, XVI e incluso en el XVII, que en ciertos relojes hubiera autómatas de madera, un muñeco que se movía mecánicamente, entonces se movía y le soltaba el estacazo a la campana para dar las horas. Entonces es muy probable que ahí debió haber un autómata que le daba golpes a la campana para dar las horas. Pero, ¿qué representa aquí todo esto? Aquí hay un lenguaje, aquí hay un mensaje. Esto no está hecho a tonterías locas. Aquí hay un mensaje religioso, pero laico. ¿Cómo es posible las dos cosas? Aquí es lo mismo. Es religioso porque tiene temas religiosos, pero es laico y es civil porque tiene una proyección civil. Y si nos empezamos a mirar de abajo arriba, yo no sé si está el tema. Bueno, si empezamos, voy bien anterior. Si empezamos a mirar de abajo arriba, aquí hay una figura que yo la identifiqué como Eva. Eva, la primera mujer que está dolorida, está ahí dentro de un medallón, está dolorida por el pecado de la manzana y es la causa de todos los males de la humanidad. Está dolorida y está abajo y está mirando a la humanidad diciendo: este es el mundo de pecado y este es el mundo del valle de lágrimas en el que estamos. Estoy contrita por esto. Pero por encima está el escudo de la ciudad. Está el escudo de la ciudad sostenido por dos guerreros, uno más joven, otro más viejo, con lo cual asemeja el pasado y el futuro. Y ahí está el escudo con su castillo, que es el símbolo de la ciudad, y sus dos llaves. Alcaraz es la llave de España y la cabeza de Extremadura, dice en su mote del escudo. Clavis Hispaniae et caput totius Extremadurae. De Extremadura, pero si Extremadura está en el otro lado. No, las Extremaduras en la Edad Media eran todas las tierras que estaban al sur del Duero. Por eso la otra cabeza de Extremadura es Soria. Soria pura, cabeza de Extremadura, pone en el escudo de Soria. Hay una Extremadura, que son las Cáceres y Badajoz, que es la Extremadura que está ahí en España, pero también hay una Extremadura en Portugal. Entonces, esta otra Extremadura es la que está en esta zona más oriental, y entonces ahí está el castillo de Alcaraz, un castillo que probablemente provenga de las armas de Alfonso VIII. Hay que tener en cuenta que Alfonso VIII fue el conquistador de Alcaraz en el año 1213, y está con las dos llaves. La llave es la llave que abre el camino de Castilla, es decir, del mundo cristiano, hacia el sureste.
Es la llave que abre, pero es la llave que cierra. Es la llave que cierra la posibilidad de extenderse la corona de Aragón hacia Murcia y a juntarse con la morería, con Granada. Entonces, si se mete esa cuña de los cristianos hacia Cartagena, le ha cortado el camino a los catalanes, a los valencianos y a los aragoneses. Entonces, es la llave que cierra y es la llave que abre Castilla hacia el Mediterráneo. Entonces, de ahí que tenga sus dos llaves y aparece. Y luego, aquí, no sé, ahí aparece un personaje extrañísimo que tiene una inscripción que dice exactamente en latín: Cuntaque sub sole sunt vanitas. Y porque todo lo que hay bajo el sol son vanidades. Esto se lo está enseñando al pueblo. Todo lo que hay por debajo son vanidades. Nos vamos a morir y esto se acaba todo. Aquí se acaba todo. Entonces, dejaros de tonterías, que todo son vanidades. Esto está tomado del Eclesiastés y de un texto bíblico, Vanitas Vanitatis, y entonces eso es lo que está enseñando al pueblo. Todo lo que hay, el tío que se está paseando por la plaza de Alcaraz está leyendo eso. Cuntaque sub sole sunt vanitas. Todo lo que hay bajo el sol son vanidades. Dejaros de tonterías, que nos vamos a morir todos. Bueno, entonces hay que tener, digamos, una moral lo suficientemente sólida y seria para desarrollarnos en nuestra vida. Y seguimos hacia arriba. Y ahí aparece un santo obispo sentado, que es San Ignacio de Antioquía. Alcaraz, parece ser que incluso cuando se conquista Alcaraz, pues se planteó cambiarle el nombre y llamarla Ignacia, en honor a San Ignacio de Antioquía. De hecho, pone San Ignatius. Una vez me decía uno de Alcaraz, ¿cómo es posible que esté aquí San Ignacio de Loyola? Digo, no es de Loyola, que Loyola, San Ignacio de Loyola es del siglo XVI, y San Ignacio de Antioquía debe ser del siglo III, y es el patrono de Alcaraz. Y es el personaje que aparece ahí sentado, bendiciendo como obispo, y luego acompañado de dos figuras femeninas. Una es, a ver si, es que no sé si tengo foto, ahí se ve un poco, aquí se ve el escudo que decía antes, aquí se ve Eva, ahí aparece San Ignacio. No, esto es otra cosa. Ahí aparecen esas dos cariátides, que son dos santas. Una creo que es Santa Bárbara y otra Santa Águeda. Además tiene el nombre puesto arriba. ¿Por qué Santa Águeda y Santa Bárbara? Santa Águeda es la patrona de los males de los pechos de las mujeres. Y Santa Bárbara es la que nos protege frente a los rayos y las tempestades. Entonces, en una torre es importantísimo que se nos proteja, se nos avise de las tempestades. Entonces, desde la torre se avisa del problema, que puede haber una tormenta terrible que puede llevarse por delante muchísimas cosas, incendios forestales, por ejemplo. Pensemos que Alcaraz tenía un grandísimo territorio forestal, y Santa Águeda es también la patrona de las campanas, precisamente por sus pechos. Entonces, la campana es la que avisa ante un peligro. Entonces, ahí están colocadas la una y la otra, dando escolta a San Ignacio de Antioquía, que es el que bendice al pueblo. Ahí está bendiciendo al pueblo de Alcaraz, bendiciendo al que pasa por la plaza. Y luego aquí al lado hay otro elemento arquitectónico, pero también decorativo de primer orden. Hay una ventana con un frontón semicircular y dos personajes, uno y otro. Uno es la justicia. La justicia con una espada y una balanza. Esa es la justicia. Y esta otra, que tiene una columna en la mano, es la fortaleza. Hay que ser fuerte, hay que ser justos y fuertes. Son dos virtudes, justicia y fortaleza. Esas dos son las dos virtudes que debe tener un buen gobernante. En este caso, el concejo de Alcaraz. Y luego aquí en el centro hay un personaje con una llave, es San Pedro. Puede ser San Pedro. De hecho,
de las primeras iglesias, cuando se conquista Alcaraz, una de las iglesias se consagra a San Pedro, pero puede ser también una personificación de la propia ciudad de Alcaraz. Por eso lleva una llave. Por eso lleva hoy una llave al hombro. Entonces, Alcaraz debe estar adornada por esas virtudes, la fortaleza y la justicia. Una cosa puramente civil. Pero esta es otra, que esta no es la que nos viene ahora. Luego, si sigo para arriba, aquí hay tres figuras que siempre a mí me han preocupado mucho. Bueno, me han preocupado. ¿Qué representan? Pues representan, para mí, las tres personas de la Santísima Trinidad. Esa persona central tiene una cartela que pone el anagrama de Jesús, Jesús. Esa otra, barbada, sería el Padre Eterno. Y en la que aparece en este otro lado sería el Espíritu Santo más joven. Las tres personas de la Santísima Trinidad, que es precisamente la advocación que tiene la parroquia que tiene al lado. La parroquia de la Trinidad, representada ahí, protectores del pueblo. Y luego, por último, aquí arriba, hay unos personajes, unos soldados, unos guerreros, que tienen el escudo de la ciudad, el escudo de Alcaraz, que están vigilando la ciudad, y desde lo más alto es desde donde se puede vislumbrar los problemas, que viene una tormenta, que viene un incendio forestal, están protegiendo la ciudad. Entonces, todo el lenguaje simbólico que tiene esta torre se resume en este conjunto de abajo arriba, como protectores de la propia ciudad. Es curioso que la torre de la iglesia no dice nada, no dice nada eclesiástico, nada, no importa, no hace falta. Y luego hay que tener en cuenta que la torre goza de una campana, que yo creo que es la campana más antigua que hay en la provincia de Albacete, la campana del Tardón, del año 1440 y tantos, está fechada, que es la campana de las grandes solemnidades, y es la que avisa ante una catástrofe, ante una alegría o lo que sea, al pueblo de Alcaraz. Entonces, este es el conjunto renacentista de primerísimo orden, con ese mensaje que se está transmitiendo a este pueblo, en este caso, Alcaraz. Alcaraz, que sin duda, claro, quien se inventara esto tenía que saber lo que llevaba entre manos, ¿eh? No estamos hablando aquí, realmente en Alcaraz había humanistas y había personas que sabían lo que estaban haciendo, aunque la mayor parte de la gente no se enterara de lo que ahí había. Y si sigo aquí hablando, voy a hablar de otra construcción, que es la cabecera, de la iglesia de Chinchilla. La cabecera de la iglesia de Chinchilla es una iglesia compleja, medieval, en principio, del 15, básicamente la iglesia de Santa María del Salvador, pero que en el 16 se plantea la construcción de una nueva, como siempre desde la cabecera hacia los pies, desde el ábside hacia la portada. Entonces, se plantea desde mediados del 16, de 1540 y tantos, se plantea, Aurelio, te vas, que te estoy cansando demasiado, encima que te cito. Bueno, se plantea la construcción de un nuevo templo, pero también con un lenguaje, con un simbolismo especial, un simbolismo eclesiástico, religioso y de mensaje. Eso no está elegido ahí al azar. Hay que tener en cuenta que estamos a mediados del siglo XVI, entre 1536 y 1538. 1536 al 38, 41. Hay un problema en Europa en ese momento. Los turcos son los enemigos de la cristiandad. Dice en las Cortes de Castilla del año 1538, dice un procurador que el turco es el enemigo común y perpetuo de nuestra santa fe católica y de la República Cristiana. Está diciendo el turco,
el turco había tomado Constantinopla, había acabado con el Imperio Bizantino, pero no es que se había acabado Bizancio, Constantinopla ya no era cristiana, hoy es Estambul, sigue siendo musulmana, pero no se quedó ahí, seguía y se metía por Europa, es decir, oriental. Pensemos que llegó hasta cerca de Viena, en Austria. Entonces había que defenderse. Y luego, además, Francisco I de Francia fue un traidor para la cristiandad, porque con tal de jorobar a Carlos V hizo todo lo posible. No tuvo ningún inconveniente en alguna ocasión de aliarse con el turco para jorobar a Carlos. Los turcos estaban jorobando en el Mediterráneo, por el norte de África, llegaban hasta las costas incluso españolas y jorobaban, por no decir palabras más gruesas. Entonces había que defenderse de ese enemigo común. La cristiandad, entendida como la catolicidad, en ese momento tenía un problema, varios problemas abiertos, varios frentes abiertos. Unos eran los turcos, que se metían, y otro el problema interno, los protestantes. Los protestantes era un problema interno que rompía la unidad cristiana, la universitas cristiana que dice Carlos V. Entonces hay que defenderse y representar esa defensa de la cristiandad frente al enemigo. Entonces el programa iconográfico que aquí se plantea es muy complejo. De hecho, bueno, ahí se ve el plano de la parroquia de Chinchilla. Estoy refiriéndome exclusivamente a esta zona, Esto es la zona más oriental de la iglesia, como son las iglesias, están orientadas hacia el este. Hacia el este están los turcos. Curiosamente, por aquí en Chinchilla hubo una calle, la calle del Gran Turco, que estúpidamente alguien arrancó el azulejo que ponía calle del Gran Turco y hoy pone calle Elvira López. Pero con lo bonito que era calle del Gran Turco. Bueno, entonces allí el turco es el enemigo común de la cristiandad que había que defenderse ante ella. Entonces esto se representa en esta cabecera de la iglesia de Chinchilla de esta forma. Cuando hace años Alfonso Santamaría y yo estudiamos la iglesia, yo planteé que ahí había una serie de personajes también de defensa de la cristiandad, pero inspirados básicamente, dentro de un cuarto de hora voy a terminar enseguida, pero bueno, porque ya veo que la gente se larga y castigo demasiado. Que yo planteaba en aquel momento que unos personajes que si era Roldán, Ruggiero, Bradamante, Hércules, Julio César, defensores de un concepto occidental. Pero los personajes que ahí aparecían no eran los que yo decía. Hace años, cuando se restauró la cabecera de la iglesia, pusieron unos andamios y yo me subí. Lo que no me explico es cómo no me he caído alguna vez de algún sitio de eso. Y curiosamente, debajo de cada de los personajes, ahí se ve muy mal, debajo de cada uno de los personajes tenía una inscripción que pone los nombres de los personajes. Son los hombres y las mujeres fuertes de la Biblia. Si yo vuelvo atrás, ahí está arreglado ya los personajes que hay. Ahí está Gedeón, personaje bíblico, que con sus trompetas fue capaz de derrumbar las murallas de Jericó. Ahí está Judith, una mujer fuerte de la Biblia, Esther, Sansón, fortísimo. Yo en su momento Sansón lo confundí con Hércules, al fin y al cabo los dos tienen muchísima fuerza. Y Josué, que es el que conduce a la cristiandad, mejor dicho, al pueblo judío, hacia Israel. Entonces, son los defensores de la cristiandad frente al enemigo común, que es el turco. Entonces, es un homenaje a la defensa de la cristiandad
frente al turco, frente al enemigo común que es el turco. Y casi, en el fondo es un homenaje al propio Carlos V. Ahí vemos, ahí está Judith, y ahí vemos en ese detalle la fecha, 1541. Esto está documentado todo como obra de Jerónimo Quijano. Jerónimo Quijano es maestre mayor de las obras de la diócesis de Cartagena, y entre 1500 y 1538, que fue cuando se organiza la Santa Liga, precisamente, que es la que plantea la defensa de la cristiandad, y 1541 es cuando se construye esto. Bueno, y luego hay una inscripción, en medio de esa decoración plateresca, hay una pequeña cartela que es casi imperceptible, que pone Respice finem, tened en cuenta el final, ten en cuenta el final. O sea, esto es una advertencia al turco, ten en cuenta el final. Vosotros meteros mucho, pero ten en cuenta el final. Ahí está la muerte, que no nos deja ninguno. Ahí está la calavera y la inscripción, Respice finem, ten en cuenta el final. Y si la parte inferior tiene esos personajes del Antiguo Testamento, la parte superior son una serie de santos ya plenamente cristianos. Ahí está Santiago, ahí está San Pablo, ahí está San Pedro, San Pablo, Santiago está aquí está San Juan. Son personajes ya de la época de Cristo. Son los fundamentos del cristianismo moderno, frente al mundo antiguo que eran los judíos. El Antiguo Testamento y el Nuevo. Todos están en defensa de la cristiandad. Y aquí se ve la cúpula, que la cúpula está cubierta con unas tejas vidriadas azules, que no son del siglo XVI, sino que son del XVIII, y que curiosamente son del año 1777, y que fueron fabricadas en Hellín, en las fábricas de Hellín de cerámica. Y entonces es una cosa que hoy precisamente la comentaba con Pascual, y no se te olvide decir que eso es de Hellín. Digo, sí, si encontramos nosotros la documentación, es para demostrar la importancia que tenían los alfares hellineros, que no solamente se limitaron a la cerámica maravillosa que está todavía por descubrir, o que realmente ha descubierto Pascual, sino que también la cerámica, las tejas vidriadas azules, son las que vemos ahí, que se colocaron en el siglo XVIII. 1500, hay el pago de 1500 tejas vidriadas azules de las fábricas de Hellín. Si el exterior, es decir, la defensa es el bastión frente al enemigo, el interior hoy lo vemos incompleto. Lo vemos incompleto porque originariamente hubo un retablo que lamentablemente es una de las pérdidas más grandes que ha sufrido el patrimonio artístico español. Lamentablemente ese retablo desapareció, se destruyó en la Guerra Civil. Entonces era un retablo de exaltación mariana. Entonces la Virgen María es como la gran madre de la catolicidad. Entonces está en el interior y es la iglesia, la madre iglesia. Y a ambos lados hay unos medallones. Aquí se ve, este es Adán, y en el otro lado está Eva, Adán y Eva, como iniciadores de la humanidad. Adán y Eva, en el centro el retablo cristiano, y fuera el bastión que defiende la cristiandad occidental del mundo perverso turco. Ahí vemos ese retablo que sin duda era una de las grandes joyas del Renacimiento español, y que se destruyó en el año 36, y se destruyó entonces, pero hoy nosotros sufrimos las consecuencias de esa desaparición, por incultura, por ignorancia y por salvajismo. Y por último, hablando del Renacimiento, pues tenemos que cerrar el manierismo con este preciosísimo palacio que actualmente es la Casa Grande de Almansa, el que tradicionalmente se ha llamado la Casa de los Condes de Cirat,
y que en realidad lo estudió muy bien hace unos años, un libro que les recomiendo que lo ojeen, Óscar Martínez me parece que se llama, un almanseño estudioso del arte, un libro muy bien hecho, que estudia exactamente el contenido y el significado de esa portada y de ese palacio. Un palacio enteramente humanista, donde incluso aparece aquí en la parte de arriba un personaje clásico, es Escipión, además lo pone Escipio, que es como Carlos V. Escipión es la personificación del concepto de Carlos V, de la dinastía de los Habsburgo en España, y defensores. Y aquí está el escudo, el blasón de esa familia, que fue Alonso de Pina, que debió ser un intelectual serio del momento, que plantea un palacio donde incluso tiene una inscripción, que voy a leerla porque no me acordaba, dice: ita sequenda virtus, así la virtud permanecerá. Junto al escudo dice: así la virtud permanecerá. O sea, es un aviso de la estirpe suya. En el 16 la estirpe es muy importante, pero no solamente para ellos, para él, sino para los que vienen después. Permanecerá para siempre. Entonces, este es el palacio de la virtud del hombre humanista. Entonces, no solamente es la fachada, sino incluso el interior, y ya digo que ha sido perfectamente estudiada en ese libro de Óscar, que analiza a la perfección esta portada, que es una de las joyas de toda la región. Además, un manierismo que rompe con el clasicismo, con esos elementos fajados, en faja, que se relaciona con la arquitectura de la provincia de Jaén, y sobre todo se relaciona con los tratados de arquitectura que en ese momento circulan por todas partes, sobre todo de Serlio. Sebastiano Serlio es un teórico de la arquitectura que coge y difunde sus obras, y sus grabados del libro luego eran copiados por muchísima gente después en los lugares más apartados. Y por último, ya para terminar, aquí hay una portada, que es la portada del Ayuntamiento de Chinchilla, que tiene la fecha 1590. Ahí pone 1590, pero esto es que no tiene que ser anterior. Esta portada es muy vandelviresca, tiene detalles propios de Vandelvira. Pero en 1590, esto es ya los últimos años del reinado de Felipe II, que esto es cuando el Escorial estaba casi terminado. Esto no puede ser, esto es más arcaico. Entonces también hay un mensaje claro, aquí en este caso es el escudo de la monarquía de Felipe II, este personaje que puede ser el propio rey Felipe II, puede ser el Padre Eterno o puede ser Hércules. No hay que olvidar que Chinchilla, según las relaciones topográficas, fue fundada por Hércules. Cualquiera que se jactara de algo tenía que buscar en la antigüedad su estirpe. Y Hércules fue fundador de Chinchilla, según la mitología del momento. Entonces, digamos, es el patrono pagano de la ciudad. Ahí está el escudo completo de Felipe II, acompañado de dos personajes, dos figuras femeninas, dos especies de cariátides, que son gorgonas, que también están defendiendo a la monarquía hispánica, y además que incluso tienen en los escudos que llevan ahí tienen la figura de Gorgona, que aquí es un personaje mítico que quien lo miraba se convertía en piedra. Entonces están defendiendo ese elemento que es la defensa del mundo occidental cristiano. Ahí está el escudo, el mismo escudo que hemos visto en Carlos V, aquí también se repite de otra forma, pero vale. Y un remedo de aquella portada es probablemente esta otra portada, que es el llamado lienzo de Doñana en la Roda, que repite un poco el modelo de Chinchilla y que curiosamente se dio también en dos desaparecidos edificios que hubo en Albacete, pero como esta ciudad ha sido siempre tan iconoclasta y tan destructiva, hubo dos palacios en Albacete, el llamado, uno en la calle Rosario y otro en la plaza del Altozano.
el Palacio de Pino Hermoso y el Palacio de los Condes de... no sé, donde está Hacienda, en la calle Rosario, que tenía una portada que era totalmente inspirada en estos modelos. Y con esto voy a terminar. Iba a hablar de arquitectura, de escultura, de pintura, de orfebrería, pero como esto ya es demasiado, otro día más. Otro día más, solamente para terminar, pues aquí está el retablo de la Virgen de los Llanos, con una inspiración en otra cosa, pero lo vamos a dejar aquí. Ya digo, prefiero dejarlo aquí y terminar y ver este repaso que hemos dado a la sobre todo a la arquitectura del Renacimiento en nuestra provincia, que tiene sus orígenes en esa pintura, el arte del Renacimiento, que tiene sus orígenes en nuestra provincia, en esas pinturas de Juan de Borgoña, pero que tiene su final en las pinturas. Voy a pasar aquí deprisa, voy a pasar así muy deprisa. Estas son las de Juan de Borgoña. Voy a pasar aquí muy deprisa. Tiene su final en unas pinturas que son de aquí de Albacete y que son de los últimos años del siglo XVI, manieristas, que son las grisallas de la sacristía de la Catedral de Albacete. Si el principio están en Juan de Borgoña, el final está aquí. Unas pinturas que mucha gente las conocerá, otra gente ni le han prestado atención, porque se conservan bastante bien, aunque tienen el problema es que le pusieron en su momento barniz, el barniz ha oxidado, está amarillo, y entonces estamos viendo la grisalla a través de una película amarilla, con lo cual no se ve bien. Esta es la conversión de San Pablo, y les recomiendo alguna vez que se cuelen en la sacristía de la catedral y miren esas pinturas, que ya digo, son unas pinturas murales a la grisalla, y que merecen la pena ser restauradas. Yo estoy caciqueando con la Junta para ver si se restauran en condiciones, porque lo único que necesitan es una limpieza, la eliminación del barniz y la colocación de un nuevo barniz protector que dé esplendor y calidad a esas pinturas manieristas, anónimas, anteriores a 1597 y posteriores a 1583. Esa es la cota que le doy a estas obras. Y con esto termino, y perdónenme que me prolonga. Mira, no aplaudan mucho que sigo.